Esto es Entrevistas con Alma de País. La reconciliación de Colombia comienza con cada uno y cada una de nosotros. Y hay que equilibrar. Así como exigimos derechos, también tenemos deberes. La democratización del conocimiento. A mí me tocó una Colombia dura, una Colombia de explosiones. ¿Cómo podemos perdonar y perdonarnos para ir adelante? ¿Usted se ha perdonado? Dios existe, ¿sabes? O sea, Dios está ahí. Muchas gracias, qué chimba estar por acá. Colombia tiene un alma poderosa. La diversidad bien manejada genera riqueza. Que el ICBF necesita una transformación, sobre todo en esa forma de contratación. ¿Qué pasa por su cabeza y por su corazón? No tenía ni para un desayuno, ni para un almuerzo, nada. El 2 de mayo de 2023 se instaló en este mismo salón el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Desde entonces, y tras largas jornadas de trabajo, las partes han alcanzado los siguientes acuerdos. El proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, primer acuerdo de Cuba. Acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, segundo acuerdo de Cuba. La mesa adoptó la declaración Alistamiento para el proceso de participación de la sociedad y del cese al fuego bilateral mediante el acuerdo número 11. En nombre del Ejército de Liberación Nacional, firma el comandante Pablo Beltrán. En nombre del Gobierno Nacional de Colombia, firma José Oti Patiño Ormaza. Venimos a entregarle a Colombia. Y es por eso por lo que fuimos elegidos. ¿Qué más sentido tiene estas posibilidades de paz que hay aquí, que se construyen aquí? La paz como una esperanza que cada vez se liga más, así ha sido, de ahí su esencia revolucionaria al cambio. En cierta forma aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades, de la que hicimos parte todos, la mayoría aquí en esta mesa, porque la América Latina se transforma de otra manera, junto con la humanidad. Claro, no podemos tener ya esquemas en la cabeza, nostalgias que nos pueden amarrar quizás hacia nuevas esclavitudes. Hay que dejar fluir el cerebro y el corazón. No para dejarnos cooptar de lo que sabemos es lo injusto y representa la muerte, sino para fluir en el nuevo cambio que la humanidad necesita para poder vivir en el planeta. En ese mundo es que estamos hoy, interesante, será intenso indudablemente porque la historia es así, llena de luchas, pero nos estamos inscribiendo en la vanguardia de los mismos cambios que necesita la humanidad. Esperanza y cambio van de la mano.
Ustedes proponen un acuerdo nacional. Bateman en el 82 propuso un diálogo nacional. No se puede hacer acuerdos sin dialogar. Son dos conceptos que van de la mano. El primer gran escenario de un diálogo y un acuerdo nacional fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Parcial, obviamente. Incompleta porque siguió con una oleada que no digamos nunca, sino que muy recientemente no se había sentido en Colombia, la del genocidio, del cual hoy las generaciones actuales se dan cuenta a través de la confesión de Salvatore Mancuso, que se vuelve realidad plena. Secciones del Estado y el poder político asesinando a su propio pueblo en masa. Ese mundo cesa, debe cesar. El mundo de las armas y de matarnos entre todos. Desde hace décadas, la guerra perpetua, la soledad perpetua, como decía Gabriel García Márquez, debe cesar. La violencia que vivimos por generaciones, de la que hemos hecho parte, pero que hemos intentado superar, nos dice que no nos hemos podido construir como una nación, que una nación es el pacto entre sus integrantes en la sociedad, el acuerdo. Nación no se puede hacer sin un pacto. Rousseau hablaba del contrato social. Es un contrato por el cual no nos matamos. Ese contrato tiene una base mínima: la justicia. La paz necesita de la justicia. Ustedes proponen un acuerdo nacional, yo estoy de acuerdo. Pero entonces la sociedad colombiana tiene hoy que debatirlo y participar. No quiero usarlo en torno a las políticas públicas que el mismo gobierno está hoy defendiendo. Pero tiene que ver con una mayor estabilidad laboral. Tiene que ver con que la señora de los tintos pueda tener dignidad en su existencia. Tiene que ver con que la tierra pueda ser asequible al campesinado de Colombia, el gran almendrón de la violencia en los campos. Tiene que ver con que los derechos de la sociedad puedan ser garantizados. Tiene que ver con que un joven, cuando salga a protestar, con razón o sin razón, no le disparen a los ojos, no lo encarcelen. Y tiene que ver con que ese joven aprenda a respetar también la existencia del otro joven uniformado. Tiene que ver con que ese acuerdo nacional nos permita que no seamos más la sociedad puramente y casi que en la cúspide de la humanidad, más desigual socialmente del planeta. ¿Qué medalla es a la que llevamos en el pecho, construida en estas décadas? ¡Qué ignominia! Claro que podemos tener empresas más grandes, privadas, muchas más ganancias a partir de la productividad, mucha más riqueza, si permitimos que toda la sociedad se enriquezca, si permitimos que todos sus integrantes puedan tener dignidad. Que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Proteger el corazón para hacerlo posible, no por ustedes, simplemente, ya todos lo sabemos, no es simplemente proteger un mito y una organización, sino es darle riendas y vuelta al pueblo, fortalecerlo, que pueda expresarse en toda su libertad y en todas sus diversidades, que el pueblo
vuelto poderoso, pueda ayudarnos a construir esa nación que queremos, que no es más que el contrario de la última frase de 100 años de soledad. Tener una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Siempre es posible hacer la paz. No hay una guerrilla, una organización armada, como se ha visto en distintos procesos de paz de carácter político, con las que no sea posible llegar a un acuerdo. Y eso es válido también para el ELN. Con el ELN es posible construir un entendimiento. Creo en la paz. Creo que no solamente es un derecho, sino que tiene que ser una realidad para todas las generaciones de colombianos que hemos crecido en medio de la guerra y aquellas generaciones por venir que tienen derecho a poder nacer en un país libre de violencias. Lo que está probado en este país es que nadie le va a ganar a nadie. Y entonces la única posibilidad que queda es la de la salida negociada del conflicto armado. Indudablemente tengo que agradecerle a Cuba su hospitalidad para la paz de Colombia, que no es solamente de este momento, de este proceso, sino que viene acompañando un esfuerzo porque en Colombia no nos matemos desde hace décadas. Le decía al presidente Biden, ahora que estuve en Washington, que si ha habido un acto de injusticia, es el que propuso un presidente de Colombia, un gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de incluir a Cuba en un listado de países que llaman de ayudantes del terrorismo solo porque generó los espacios físicos para que hubiera una conversación entre el ELN y el gobierno que efectivamente se produjo, pero que fue interrumpido por ese mismo gobernante. Fue un acto de injusticia diplomática profunda. En su momento lo llamé como la puñalada por la espalda, porque a ustedes se les pidió de parte de un gobierno de Colombia abrir esos espacios y después por hacerlo terminaron en una de esas abyectas decisiones de bloqueos, de profundización de diferencias, condenando incluso a los pueblos al hambre, a vulnerar su existencia simplemente por hacerlo. Así que el presidente de Colombia, desde aquí incluso le dice al presidente Biden y a ustedes que ese fue un acto de injusticia que debe ser enmendado, que la paz al final se construye por enmendaciones de caminos equivocados y por construcciones de caminos nuevos, porque no hay nada más revolucionario en el sentido de la innovación permanente, de la generación de lo nuevo, que la paz. Pero que sea una paz total e incluyente, donde nosotros, los campesinos, tengamos participación en la mesa. Es donde uno pueda vivir sin problemas, sin que lo estén viendo cada día qué le pueden robar, que uno pueda salir de la casa y dejar sus puertas abiertas, salir a cualquier hora del día, de la noche, así sea caminar, dar una vueltica al pueblo sin ningún temor de que lo van a robar. Declaración y acuerdo número 11. Alistamiento para el proceso de participación de la sociedad y del cese al fuego bilateral. El Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN han decidido dar inmediato cumplimiento a los acuerdos de Cuba. Para tal fin, las partes declaran que la mesa de diálogos de paz entra en una actividad permanente que conjuga distintas modalidades de trabajo en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones.
1. Preparativos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Convocatoria a la sociedad a participar en el proceso de paz. Conformación de equipos preparatorios para la instalación del Comité Nacional de la Participación. Elaboración del reglamento operativo y plan de trabajo del Comité Nacional de Participación. El 25 de julio de 2023 se hará la instalación pública del Comité Nacional de la Participación. Dos, proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Este comprende en su fase inicial 3 momentos. Con el anuncio del presente acuerdo, las partes dan inicio al proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral. Del 9 de junio al 5 de julio de 2023 se surte un proceso de alistamiento que incluye, entre otros, la activación de un canal de comunicación entre las partes a través del representante especial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, la redacción de protocolos pendientes, el inicio de las actividades de pedagogía y la preparación para la puesta en marcha del mecanismo de monitoreo y verificación. Las órdenes de cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes el 6 de julio de 2023. El 10 de julio de 2023 se hará una reunión plenaria y presencial de la Mesa de Diálogos de Paz para aprobar los protocolos elaborados. Durante ese periodo se continuarán desarrollando las actividades de pedagogía. El 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, con la aplicación en su totalidad de los protocolos y el completo funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación en todas sus instancias. A partir de esta fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, el cual tendrá vocación de continuidad previa evaluación de las partes. Tres, cuarto ciclo. Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023 sesionará en la República Bolivariana de Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones, en el cual, entre otros temas, se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos. La Habana, República de Cuba, 9 de junio de 2023, y firman las partes, los países garantes y los acompañantes permanentes. Se está buscando proveer de más seguridad a las comunidades, de reducir la violencia en esos territorios históricamente afectados por el conflicto, y el presidente lo hace, y su gobierno lo hacen de una manera que Naciones Unidas considera que es la mejor manera para resolver los conflictos, que es a través del diálogo. Entonces, por esos elementos, Naciones Unidas se congratuló a nivel nuestro, a nivel del secretario general, del Consejo de Seguridad, de estos elementos que tiene, y ha querido apoyarla y ha querido contribuir y quiere contribuir al éxito de la misma para que haya más paz, más seguridad y menos violencia en todo Colombia. Los trabajos de este tercer ciclo han sido intensos, los resultados promisorios. Es un honor para nuestro país que las partes hayan alcanzado en La Habana acuerdos de gran importancia para avanzar en la paz en Colombia. Una vez más, la capital de todos los cubanos es testigo de acuerdos de trascendencia
que llevarán alivios humanitarios a poblaciones colombianas. El cese al fuego bilateral, nacional y temporal aquí acordado y las bases para la participación de la sociedad en la construcción de la paz son el resultado de muchos años de trabajo y un camino firme para la construcción de la paz tan necesaria. Congratulamos y reconocemos los esfuerzos realizados para lograr este entendimiento y dar otro paso importante para alcanzar una paz incluyente y participativa en Colombia. Este primer cese bilateral de esta extensión busca aportar a que Colombia cambie sobre la base de una premisa: Colombia cambia si todos cambiamos. Hace unos meses el presidente Petro dijo que algo que a nuestro juicio nos parece debe escribirse en una placa: este gobierno no va a perseguir. Eso para nosotros es muy importante. De verdad, presidente Petro, estoy muy agradecido con usted por la confianza incancelable que usted tiene en el pueblo colombiano. En momentos de dificultades, esa confianza no ha desfallecido. Es una férrea fe que la gente encarna cuando se hace imperioso, porque además de necesitar desde siempre los cambios, ahora los cree posibles, más posibles que nunca. Y porque el pueblo cree en su conducción, como se demostró una vez más este 7 de junio. Este proceso que inauguramos ahora debe ser gradual, porque será una paciente labor de convencimiento y remoción de las desconfianzas, de las ilusorias soluciones mágicas, del pesimismo que a veces se hace ley. Los procesos venideros, las transformaciones a pactar, estarán bajo el signo de la transición, para que lleguen a ser duraderas. Necesitamos la suma de voluntades que arropen y trasciendan las actuales coaliciones que respaldan al gobierno del cambio. Aspiramos a que sean tan legítimas y esas transformaciones deben prefigurarse en el gran acuerdo nacional. Pero esta gradualidad no implica lentitud. Los tiempos políticos son implacables y son cortos. Queremos agradecer al gobierno colombiano, al presidente Petro, al ministro Leiva, a la delegación del gobierno colombiano, por haber permitido darle continuidad a este proceso. Este proceso, podríamos decir, que navegaba en la incertidumbre, hasta que el clamor del país, con sus protestas, con sus exigencias, con la expectativa del cambio, se encontró con esa posibilidad de hacer real las expectativas de cambio y que este gobierno puede ser una oportunidad para que Colombia cambie. Pues nosotros aquí estamos demostrando, el pueblo de Colombia lo hace, que hay una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra para el pueblo de Colombia y que ella se construye alrededor de la paz, de proteger el corazón y de ser una potencia mundial de la vida.
Esto es Entrevistas con Alma de País. La reconciliación de Colombia comienza con cada uno y cada una de nosotros. Y hay que equilibrar. Así como exigimos derechos, también tenemos deberes. La democratización del conocimiento. A mí me tocó una Colombia dura, una Colombia de explosiones. ¿Cómo podemos perdonar y perdonarnos para ir adelante? ¿Usted se ha perdonado? Dios existe, ¿sabes? O sea, Dios está ahí. Muchas gracias, qué chimba estar por acá. Colombia tiene un alma poderosa. La diversidad bien manejada genera riqueza. Que el ICBF necesita una transformación, sobre todo en esa forma de contratación. ¿Qué pasa por su cabeza y por su corazón? No tenía ni para un desayuno, ni para un almuerzo, nada.